Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña en este día el presidente de la República de Armenia, economista Baham Khachaturian. Hay un tema que obviamente que nos está escuchando quiere oír y quiere saber su impresión, y está vinculado a que este año se recuerdan 110 años del genocidio armenio y 60 años de que Uruguay como primer país en el mundo lo reconoce. Primer país en el mundo que lo reconoce. ¿Y qué significa los 110 años aún no reconocidos por Turquía y que 60 años atrás Uruguay dijo esto ocurrió? Sí, en los hechos Uruguay es el primer país que lo reconoció. También este año, al parecer a través de todos los medios de radiodifusión, se va a conmemorar el 24 de abril. Ese es el dolor de todos nosotros, tengo en cuenta a todos los armenios. Y queda claro que no solo de los armenios, porque han habido otros países también que lo han reconocido y yo creo que son sinceros en ese sentido. Nosotros tenemos que llegar, eso no cabe duda, de que no se cuestione la condición de la existencia de un genocidio. También debería reconocerlo Turquía. Y para ello hay distintos caminos. En ese sentido también de negociación, sin crear ningún tipo de problemas, porque en los hechos no hay ninguna duda de que lo que ocurrió fue genocidio. Y esto, la política del gobierno actual de Armenia es que realizamos ese trabajo en forma conjunta, las dos tareas. Es decir, por un lado, establecer buenas relaciones de vecindad con nuestros vecinos y al mismo tiempo sin olvidar lo que ocurrió en 1915. Este es el principio por el que nos guiamos y nosotros estamos agradecidos a todos los países que nos apoyan en esta cuestión. Y especialmente es necesario agradecer a Uruguay, que desde 1965 hasta la fecha nos ha apoyado, y a todos los países que lo hacen, y particularmente a Uruguay también en el apoyo para la garantía de nuestra seguridad en el día de hoy. Hace apenas 2 años, 5 presidentes de Uruguay en forma conjunta emitieron un comunicado en que hacían un llamado de detener los hechos que estaban acaeciendo en Artsakh. Y eso hasta el día de hoy continúa. Incluso después del exilio forzoso de nuestros compatriotas de Artsakh, nosotros sentimos ese apoyo y eso es muy importante, créanlo. En ese exilio forzoso de más de 100.000 personas de Artsakh para los armenios o Nagorno-Karabaj, ¿se continuó de alguna forma un genocidio para el pueblo armenio? Eso nosotros le hemos dado una descripción a nivel estatal que ha sido una discriminación étnica. Yo creo que no debemos mezclar las cosas, porque lo que ocurrió en 1915 ocurrió en otras circunstancias. Yo creo que si hacemos una valoración comparando esos dos hechos, habremos cometido un error. Lo que ocurrió en el 2023 en Artsakh, Nagorno-Karabaj, además de ser muy doloroso, la preocupación mayor, la cuestión más importante es que no pudimos preverlo. No tiene que ver con la República de Armenia, sino con la comunidad internacional, en todas las partes que estaban involucradas en la solución pacífica de esta cuestión. Lamentablemente no se pudo prever ese hecho, no lo pudimos hacer, y más de 100.000 armenios tuvieron que abandonar su territorio y restablecerse en la República. Es un hecho muy, muy doloroso que ocurre en el siglo XXI, en este campo abierto de la información. Y de alguna manera ninguna de las organizaciones internacionales, la República de Armenia, lo pudieron prever y evitar. Esto es un reconocimiento doloroso, pero es un hecho. El Parlamento de Azerbaiyán, en finales de 2023, declaró que Armenia es Azerbaiyán occidental. ¿Le preocupa al gobierno de Armenia y especialmente a la población de Armenia esta declaración? Sí, en general ese tipo de formulaciones nos preocupan. Por supuesto, el objetivo final de eso lo muestran claramente. Eso podemos prever que tiene que ver con la parte occidental de Azerbaiyán, porque en ninguna parte podemos encontrar ninguna explicación, expresión de ese tipo de Azerbaiyán occidental. Existe la prueba que nadie niega, que en los años soviéticos, hasta el año 1990, en Armenia vivían 160.000 azerbaiyanos. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo, en la República Soviética de Azerbaiyán vivían 450.000 armenios. Entre ellos 250.000, de acuerdo a los datos, vivían en la capital de Azerbaiyán, en Bakú. Y es una prueba de que hoy en Azerbaiyán no vive ningún armenio. Es un hecho también que ningún azerbaiyano vive en Armenia. Esa cuestión siempre se puede analizar, pero utilizar ese tipo de cosas cuando hoy estamos tratando de negociar una paz definitiva no es productivo. Es más, en estos 35 años se han generado muchos problemas en las relaciones de ambos países, son de diferente índole, y todos esos son objeto pero debe analizarse sentándose frente a frente.
Les garantizo que ese tipo de expresiones públicas no ayudan y no pueden ayudar en nada al hecho. Parto también desde el concepto del principio que los pueblos siempre quieren paz. No creo que haya pueblos que quieran guerra. Y con esta misma lógica, yo estoy seguro que los ciudadanos de Azerbaiyán y de Armenia quieren una paz. Bien. Y nosotros, como representantes del gobierno, tenemos la obligación de concederle ese derecho a los ciudadanos. Más ahora que ahora se vislumbra que realmente lo podemos hacer. Y yo creo que en este sentido, en nuestras expresiones públicas, debemos apoyar a esto y no hacer lo contrario. Si ustedes si vieron las declaraciones oficiales del gobierno de Armenia, nunca está dirigido a tensionar las relaciones o generar problemas nuevos. No puedo asegurar lo contrario, pero no creo tampoco que debamos incluir cuestiones que no están sobre la mesa. ¿La influencia de Turquía es determinante en este tipo de situaciones que están ocurriendo entre Azerbaiyán y Armenia? Sí, yo puedo asegurarlo que es así, aunque puede suceder bilateralmente, ¿no? Sí, lo que se puede asegurar es que las relaciones de Armenia con Turquía dependen directamente de las relaciones de Armenia con Azerbaiyán. Desde hace mucho tiempo que así se presenta. ¿Qué es lo que hay debajo de eso? Es muy difícil de valorar. Yo creo, estoy convencido, y creo que es la postura también del gobierno de Armenia, que en ese marco Turquía quiere mejorar las relaciones con Armenia. Nosotros también tenemos cosas para hacer. También nosotros tenemos que ser más presentables. ¿Qué es lo que tengo en cuenta? Mostrando nuestras potencialidades, nuestras posibilidades. Nosotros nos presentamos como el cruce de la paz. Ahora les muestro la imagen de ese cruce de paz. Hacer realidad esto. Esto es Armenia, donde nosotros nos encontramos. Cuando se realice la apertura de las fronteras, nosotros podemos, con nuestros países vecinos, podemos ser un ámbito de comunicación y de pasaje. Tenemos toda la salida al Mar Negro, al Mar Caspio, al Mediterráneo, y el ferrocarril existe ahora. Es una pequeña parte de Armenia-Turquía que no funciona. Si nosotros lo deseamos, en un breve tiempo lo podemos abrir. Esa existe desde Gyumri hasta Ajurik. Está la continuidad de eso hasta Najicheván. Y esa vía de ferrocarril existe ya hasta Teherán. Ahí queda una cuestión de 47 kilómetros. Puede unir a través de la vía férrea Azerbaiyán con Armenia. Ahí también hay una carretera. Y si nosotros logramos transformar este cruce de paz en una realidad, se transforma en otra situación. Este es el documento que nosotros presentamos para presentarnos. Y es con esto que debemos transformar en cautivante también nuestro país y nuestra región. Quiero, ya llegando al final de la entrevista, contarle que el año pasado, en un evento organizado por la Iglesia Armonía por los 109 años del genocidio armenio de recordación, me tocó ser el orador y propuse en ese momento una ley que después recibió el apoyo de las dirigencias de la colectiva armenia para que el 24 de abril de cada año sea declarado Día del Genocidio Armenio y se haga una cadena de radio y televisión. Eso después fue aprobado por ley en nuestro país, la ley 20.274. Redacté esa ley, la presenté y se aprobó, y este año va a ser el primer año que el 24 de abril la radio y televisión del Uruguay en cadena va a recordar este hecho. ¿Qué significa para el presidente de Armenia este hecho tan trascendente? Antes que nada, con sentimientos de gratitud. Muy poco decir esa palabra. Sí, porque nosotros en la República de Armenia hemos aceptado ese día, reconocido como día de luto, y no es día. Es más, nosotros no podemos, independientemente de cualquier forma de conmemorarlo, ninguno de nosotros puede olvidar esa fecha, y en ese día todos nuestros pensamientos están con aquellos que perdieron, con las víctimas y con los que perdieron a alguien en ese día. Y esto no son solo palabras, y esto es independiente de si somos sobrevivientes de todos los armenios. Todos lo tenemos. Y mucho más si un país o otro pueblo quiere compartir con nosotros ese dolor y apoyar para que estas cosas no vuelvan a suceder en el mundo, mucho más. Es muy difícil encontrar las palabras para expresarse. Nosotros cada 2 años siempre presentamos una fórmula para la prevención del delito de genocidio. Y ahí les proponemos a nuestros colegas para que se unan, y Uruguay es de los países que siempre se une. Esto no es una propuesta, digamos, del gobierno de Armenia. Esta es una propuesta que va de parte de todos aquellos que quieren prever el delito de genocidio y evitar que otros ocurran.
Lamentablemente, después de 1915 podemos citar decenas de casos en las que pueblos enteros han sido genocidados por pertenecer a una determinada. Y esa propuesta suya y el apoyo del gobierno de Uruguay no es solo para nosotros, por lo que sí estamos agradecidos, pero refiere también a todos los pueblos que han vivido ese genocidio. Así que una vez más, muchas gracias, estamos agradecidos. Nosotros no olvidamos y no podemos olvidar. ¿Por qué es importante para quien no desciende del pueblo armenio que se recuerde el genocidio del pueblo armenio? A un uruguayo, a un español, a un italiano, a alguien que no sea armenio. ¿Por qué es importante que se recuerde que hubo un genocidio? Lamentablemente nadie puede garantizar que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Lamentablemente como mundo vivimos en ese ámbito todavía. Probablemente nosotros estamos hablando aquí y es muy posible que en otra parte del mundo se esté realizando. Esto no es solamente nuestro dolor, de donde está ocurriendo no es solamente el dolor de ese pueblo. Esto es de toda la humanidad. Que no sigan ningún propósito en sí analizando nuestros pasos. Esto también es nuestro deber para con todos aquellos que fueron víctimas del genocidio. ¿Y por qué son esos monumentos? Solo para eso, para recordar. En nuestra historia también muchos monumentos tienen ese objetivo, o para homenajear a las personas o para recordar, como una forma de recordar y honrar a las... No hay otro objetivo que no se busque otro. Esta es la verdad que le agradezco que me permitió expresar. Tenemos una costumbre con los presidentes de la República que nos visitan. Y acá tiene una doble implicancia, una doble significación. Y es regalarle el libro de los libros, que es la Biblia. Armenia es la primera nación cristiana del mundo. Y queremos regalarle de parte de Quién es Quién una Biblia en idioma armenio, que particularmente en la tapa, en lugar de llamar Biblia, se llama Asvadashunch, aliento de Dios. Y desearle en su gestión como presidente de la República que tenga la sabiduría para gobernar que Salomón le pidió a Dios. Así que de parte de Quién es Quién, un regalo para usted. Muchas gracias. Es una gran responsabilidad. Se recuerdan a Salomón, es muy difícil que yo pueda. Al jurar juramos sobre la Biblia y sobre la Constitución. Yo asumo la responsabilidad de guiarme por la Biblia y la Constitución de Armenia. Eso también es característico de nuestro pueblo. Lo que habla de lo importante que es para nosotros el cristianismo. No sé en qué medida el aliento de Dios se transmitirá a mí, pero estoy agradecido de corazón. Y siempre al abrir la Biblia y siempre es una novedad. Gracias. Señor Presidente de la República de Armenia, economista Baham Khachaturian, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Banescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.